Uno de los momentos que espero durante la semana es cuando recibimos a nuestro querido amigo Pablo Bío. Va a ser, aunque tenga 88 años, Pablito Bío. ¿Lo sabés, no? ¿Que va a ser así? Creo que sí, ya a esta altura me acostumbré. Por todos lados es un bombardeo, ¿viste? Vos recién hablaban de lo anímico o ese tipo de cosas. Yo creo que a mí me da energía que me sigan diciendo Pablito. ¿Vas a ser Pablito? Sí, me gusta. ¿Cuántos Pablitos ya? 30. 30. Sí. Y te conocí con 19. 18, 19. 18, 19. Sí, en esas noches largas de rock and pop, así que... Noches largas. Noches largas eran. Noches largas. Pero bueno, éramos los dos jóvenes. Vos también eras más joven. Yo era más joven. Bueno, está bien. Con el corte ahora te veo rejuvenecido, te veo como... más, viste, más activo, sí, la cara estoy como... poco dormido hoy, porque, bueno, vine más temprano, pero sí, un poco más rejuvenecido. A mí la música y este laburo, en serio lo digo, me mantienen en contacto con un montón de cosas que, por lo menos, tengo el espíritu fresco. No sé si joven, pero fresco seguro. Y lo decía recién y lo digo en serio, uno de los momentos que espero en la semana, que es cuando viene Pablo, y hoy trajiste un tema que... a mí me fascina, y cuando profundicé un poco más, porque viste, son esos temas que durante los 90, que vos eras muy crío, si es que habías nacido todavía, no había redes. No. Entonces vos consumías sobre este tipo lo que llegaba a través del diario, seguramente distorsionado, o a través de un cable. Pero no podías profundizar, no había documentales, no había entrevistas que podías ver, no había informes especiales. Un Wikipedia que te tire todo de una. No había nada, ¿sí? Sabíamos que había un loco en Estados Unidos, que lo llamaban una bomber, que tenía medio de las pelotas, no al gobierno, a los Estados Unidos, casi de rodillas. Ahora, cuando ya vienen los documentales, redes sociales, y ves un poco más la vida del tipo, decís, pará, no es un loco que ponía bomba. No. Tiene un back increíble, digo, un cerebro privilegiado. Un genio que ponía bombas en este caso. Un genio que ponía bombas. ¿Por dónde se empieza a analizar a una bomba? Qué tema, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Lo primero voy a decir, y después se va a poder entender un poquito mejor, pero en este análisis y en todo esto que yo también, viste, conocía el tema, había visto en su momento una serie, me puse a ahondar un poco más en detalle. Hoy te lo llamaría como una especie del Che Guevara de los asesinos seriales, por así llamarlo, catalogarlo de alguna forma, después se va a entender un poquito mejor, como el revolucionario. Estamos hablando de una persona que se hacía conocida o se hizo conocida como el Una Bomber, pero que tenía un nombre, obviamente, que era Theodor Krasinski, un apellido bastante raro. Nació en la ciudad de Chicago en 1942, un tipo que... para empezar a meternos en la vida de Theodor Krasinski, un tipo que ya desde muy chico tenía una inteligencia superdotada, le iba muy bien con las matemáticas, viste que generalmente la gente que tiene, o eso que llamamos como superdotado, siempre empieza con las matemáticas, tienen como una facilidad muy grande, y eso lo llevó primero a esquivar un montón de grados en el colegio, y segundo a que a los 16 años lo bequen en Harvard. Cerebrito. Cerebrito, pero absoluto. Todo esto obviamente empieza a perfilar un poco la mente de esta gente, como de todos, ¿no? Todo lo que nos pasa en el colegio, en el primario, en el secundario, después quizás en la universidad, nos hace como personas, moldea nuestra personalidad. Bueno, en este caso no fue la excepción. Obviamente el estar, viste, en grados más adelantados hace que sufras un poco más de bullying, sobre todo si sos inteligente, no te van a estar diciendo, pues, quizás ahora sí, y espero que los chicos son mucho más inteligentes que nosotros o más piolas en ese sentido, pero quizás hasta en mi momento, en la secundaria, el inteligente se lo volvía loco solamente por ser inteligente. Bueno, sufrió ese tipo de bullying, Theodor Kaczynski, y lo llevaron a Harvard, y en Harvard empiezan a sucederle algunas cosas. Pero antes de meterme en eso, me interesa que vayamos a la parte más de las bombas. ¿Por qué? Porque a partir de 1978, más o menos, hace 20 atentados. Entre el 78 y el 96, que cuando lo agarran, 20 atentados distintos con bombas, que en realidad se le hizo una bomber, porque justamente su metodología era enviar un paquete por correo, como enviaría cualquiera, con una caja dentro. Esa caja, una vez que se abría, explotaba una bomba casera, una bomba hecha por vos o por mí, digamos, una bomba de una persona obviamente con una inteligencia superior para un montón de cosas, pero no es que era un ingeniero industrial que tenía todo clarísimo. Lo fue perfeccionando a lo largo del tiempo. La primera bomba que la manda a la Universidad de Michigan. No se sabe exactamente en ese momento, obviamente, por qué recibían una carta bomba. Explota en las manos de un profesor, sale ileso, tiene algunas heridas, pero digamos no fue fatal. Siguen ese tipo de cartas bombas a universidades.
después vamos a entender un poquito mejor por qué, pero empezó a sorprender y eso era lo que más llamaba la atención. En un año son 2 bombas y después vienen 4 más a lo largo de 3 años más, que empieza como a ser, bueno, ¿por qué está mandando estas bombas y a las universidades? Obviamente, cuando el FBI se pone a investigar todo el caso, o le llega, ¿no? Digamos, me imagino que al FBI le empiezan a llegar todas las informaciones de los diferentes delitos que hay en el mundo. Uno de ellos es, bueno, están llegando cartas bombas a universidades, empiezan a unir los datos y dicen, bueno, debe ser la misma persona. ¿Por qué? Porque siempre son estas bombas precarias, las manda con esta misma forma de paqueta dentro de una caja. Empiezan a tener en cuenta que hay una persona que le gusta, por lo menos es aficionado de mandar cartas bombas a universidades. Y de ahí empieza a ganar el apodo, ¿no? El de una bomber. Exacto, porque universidades y aeropuertos. Exacto, la tercera o cuarta bomba, en realidad, que no llegó a explotar y tuvieron suerte, la dejó en un avión de United Airlines, que también, que sale, despega y se dan cuenta por un humito que sale que había algún artefacto raro. Cuando van a investigar qué era una bomba que no explotó. Es más, dicen que si hubiese explotado hubiese sido uno de los accidentes aéreos más grandes de la historia, o quizás el más grande. Pero bueno, ahí zafaron. Y él empezó como a jugar ese jueguito de primero a unas universidades, después a las aerolíneas o a los aviones o a los aeropuertos. Por eso una bomber que viene de universidad, aeropuertos y bombas. Ese es el código que usa el FBI para catalogarlo. Obviamente empezó a tomar mucha más relevancia, porque no es lo mismo una persona que manda 3 cartas a una universidad que empieza a jugar con la vida de cientos o miles de personas, como empezó a ser el caso de Luna Bomber. Su primer víctima fatal encima termina siendo el presidente de United Airlines. Esa es la primera víctima fatal que tiene. Y ahora entendiendo por ahí un poquito más cómo era su metodología, esto de mandar estas cartas bombas bastante raras por el aspecto que tenían también, porque era como muy crudo lo que él hacía, era muy hecho con lo que encontraba. Primitivo casi, ¿no? Súper primitivo. Hasta ese momento rústico. No se entendía, porque, digamos, cualquiera podría pensar, está bien, es un tipo que le gusta mandar cartas bombas a cualquier lado, un loco, pero anda a la ferretería de al lado, hermano. O sea, hacémela un poco más prolija, ¿viste? Si vamos a estar haciendo todo este movimiento mundial por vos, bueno, esperábamos como algo más. ¿Qué pasa? Volvemos un poquito más atrás, a lo que decíamos esto de Harvard, un tipo muy inteligente, que llega a Harvard con 16 años, creo que tiene un máster a los 20, es profesor en una universidad en California, en Berkeley, a los 22 años. Bueno, empieza a desarrollar como no solo su inteligencia, sino una personalidad muy retraída. Esto se debía a, primera instancia, lo que hablábamos un poco, este bullying que se puede llegar a sufrir de chico por ser más inteligente que el resto y que en vez de decirte, che, qué bueno que tenemos al lado a alguien que nos puede llegar a salvar el día de mañana o el próximo presidente, es mirá el boludo este que sabe más que yo. Eso empezó a moldear mucho su personalidad, no tenía amigos, estaba solo en la vida, le gustaba mucho la naturaleza, pero la disfrutaba solo. En vez de poder compartirla con un amigo, con la familia, siempre estaba solo. Una segunda instancia pasa en Harvard, que esto para mí por ahí sí tiene bastante de lo más polémico, que después se lo acusa, pero digamos, en Harvard él lo hacen participar de forma bastante secreta, ¿no? Ni siquiera se lo habían informado a él, de un experimento de la CIA que es el MK-Ultra. Por ahí para el que no lo conoció, no escuchó hablar mucho del tema, para resumirlo en 2 palabras, en muchos de los casos le daban LSD a personas sin avisarle e intentaban de desesperarlo para que pueda revelar secretos que en otros casos no revelaría. La idea era probar esto para después poder usarlo en terroristas o en casos extremos. Pero ¿qué hace la CIA? Como suele hacer en este tipo de investigaciones, entre comillas, lo usó con personas chicas o jóvenes que estaban en la universidad, también lo usó con propias personas de la CIA. Hay casos que otro día lo podemos tratar porque hubo muertes de este tipo de investigaciones de la CIA, pero bueno, él participó de esta investigación, el MK-Ultra, con un profesor de psicología en Harvard, que lo que hicieron obviamente es terminar de volverlo loco. Un pobre chico que no tenía amigos, era retraído, tenía una inteligencia superlativa. Ideas, yo te diría, por lo menos a mi entender, ideas bastante lógicas, ¿no? De cómo era, de cómo él veía la sociedad. Él estaba como muy atacado con lo que era la sociedad industrial, o llamémoslo para ser más claros en esto, la sociedad moderna, el uso de las tecnologías, o cómo muchos poderes que hay en el mundo empiezan a moldear nuestra forma de ver las cosas o nos manejan y tenemos que obedecer, entre comillas. Bueno, él estaba como muy en contra de todo esto y empezó a desarrollar como teorías bastante sociales, porque la verdad que eran sociales. Pero las escuchás y comulgás en un punto. Por eso te digo, era socialmente y políticamente hablando, eran teorías que yo quiero tener en mi cabeza, sí. y que por eso yo al principio lo llamaba el Che Guevara, porque realmente sus ideales políticos y sociales, y estamos hablando de
Él fue a la universidad más o menos por el 58, por ahí. No es que tampoco las ideó ahora que de nuevo, con Wikipedia todos podemos ser el Che Guevara nuevo, pero él lo hizo sin nada de información, digamos. Era un desarrollo de él, leyendo, por supuesto, y un montón de cosas, pero fue su propio desarrollo. Entonces, decíamos, el bullying en el colegio, el MK Ultra en Harvard, y después algunas cosas que le fueron moldeando esta nueva personalidad más de asesino serial, si querés, que es que las mujeres no le daban bola y tuvo bastantes fracasos amorosos, por no decir, sí, no le fue nunca bien con ninguna mujer, y eso terminó de moldear esta personalidad súper... se aisló de la sociedad más que nada. Tipo huraño se convirtió, ¿no? Sí, un ermitaño completamente, claro. Se fue a vivir al bosque, se fue a vivir a Montana, si mal no recuerdo. Sí, una cabaña que estábamos viendo recién, sin nada. Sí, en el 72 se muda a Lincoln, Montana, ahí vemos un lugar, nieve absolutamente, bosque y una cabaña de... Ahí vivía. ¿Cuánto puede medir eso? No sé, 4x4, no sé por decir algo. Sí, 4x4. No tenía ni electricidad, ni agua, y encima cazaba o salía a buscar su comida. O sea, autosuficiente absolutamente. Y de un genio superlativo hablamos, ¿eh? Sí, sin dudas, y creo que esto nace también con esa idea de aislamiento. Él dice que la única forma que tiene el ser humano de revolucionarse o combatir este mundo industrial y moderno es volviendo a la naturaleza y volviendo a ser lo más primitivo posible para demostrar también que todo eso en realidad lo que hace es alienarnos un poco, más que darnos libertades como se planteaba. Entonces, en el 72, que es cuando él empieza sobre todo a enviar la mayor cantidad de cartas bombas, es que se muda a esta cabaña donde no tiene ningún contacto con la sociedad, salvo algunos. Iba cada tanto al pueblo caminando, que por ahí tenía que caminar, no sé, 2 horas para llegar. Bueno, el tipo iba cada tanto al pueblo, pero era un ermitaño absolutamente. Por eso también cuando hablábamos un poco de estas bombas bastante caseras o primitivas, es porque obviamente lo hacía en un lugar donde no había mucho para hacer. Ahí vivía, donde estamos viendo ahora. Bueno, lo que empieza a pasar, empieza a enviar cartas bombas, la mayoría no eran letales, porque por esto que explicábamos, empezaba a desarrollar mucha de su capacidad como prueba y error. Empezaba a anotar todo con código y decía, bueno, pará, en la primera usé esto, y generó heridas. En la segunda usé, y empieza a perfeccionar su capacidad letal con las bombas, lo que termina en que, obviamente, el FBI, después de casi 15 años de investigación, empieza a tomárselo ya de una forma como muy en serio, sobre todo porque el perfil que ellos buscaban era completamente distinto al que estamos planteando ahora. Es como que empecemos a recibir cartas bombas de alguien y uno imaginaría, como te digo, que es alguien que puede ir a la ferretería, alguien que sabe de mecánica o que por lo menos tiene algún conocimiento más industrial sobre las cosas, alguien que no vive en una cabañita de 4x4. Bueno, el Unabomber, como todos, en esto creo que sabés o conocés mucho, como a mí me gusta leer de los asesinos seriales, les gusta tomar bastante protagonismo dentro de sus casos. Quieren demostrar que fueron ellos, porque si no lo que termina pasando en muchos de estos casos es, por ahí se los atribuyen algunas víctimas a otras personas. ¿Qué empieza a hacer el Unabomber? Empieza a dejar como firmas en varias de sus bombas, en chapas de metal, que era parte de lo que después el FBI recuperaba. En gran parte de esas chapitas o partes de metal, él firmaba con una F y una C. Hasta el momento, en ese momento, era imposible saber de qué se trataba. Tenían algún tipo de supuestos de qué podía llegar a ser, pero la verdad es que no se sabía exactamente quién era o por qué era FC. Hasta que Theodor Kaczynski decide empezar a llamar un poquito más la atención y se empieza a comunicar con los diarios. ¿Viste cuando habíamos visto el caso del hijo de Sam? Del hijo de Sam, claro. Bueno, él empezó a usar... Igual que el Zodíaco también, no lo pueden resistir. No lo pueden resistir, necesitan que los medios les den el protagonismo, la atención, ese ego que deben tener, que supera todo tipo de posibilidad que ellos ven, porque ellos dicen, encima en este caso lo loco es que él quería atención, pero no compraba ni el diario. No tenía ni radio ni televisión para ver. Era algo loquísimo, porque él entendía que esa atención lo que iba a llevarlo era a lo que vamos a pasar ahora, que cuando empieza a comunicarse mucho con los medios, con el FBI, él lo que decide es, les voy a mandar un manifiesto. El manifiesto del Unabomber. Lo único que les pido es que si ustedes quieren que yo deje de atacar, lo publiquen en un medio importante como el New York Times o cualquier diario tan importante de Estados Unidos. Obviamente el FBI en ese momento empieza a dudar de hacerlo o no, porque publicarle un manifiesto al Unabomber, que era como un terrorista, es casi como estar negociando, que es básicamente la ley principal que tiene el FBI, o Estados Unidos, no se negocia con terroristas.
se chocó mucho contra eso, decían, ¿lo debemos hacer o no? Y acá entra, quizás, a mí por mi pequeño fanatismo de Mindhunter, si no la vieron la serie que está muy buena, que explica un poco eso, toma mucho protagonismo la rama o digamos, la especialización dentro del FBI, que lo que hace es investigar la mente o la psicología. El perfil psicológico. El perfil psicológico, la conducta de los asesinos seriales. Lo que ellos plantean es, entendemos que somos Estados Unidos y que no negociamos con terroristas, pero si queremos agarrarlo, una personalidad así como la de este, que tiene su ego, que necesita que lo publiquen, que necesita que se hable de él, puede ser que de esta forma estemos muchísimo más cerca. Entonces, el FBI pide al diario, al New York Times creo que es, o alguno de California, ahí tengo esas dudas, que publiquen el manifiesto de Luna Bomber, que es larguísimo el manifiesto. Recomiendo al que le gusta que lo googlee, que lo lea, porque realmente es esto que estábamos hablando, estas ideas medio revolucionarias de cómo el hombre puede liberarse de la tecnología, liberarse de este mundo nuevo industrial que él planteaba, que te aliena, que te obliga a obedecer un montón de normas y cosas nuevas. Y también planteaba en uno de esos capítulos que tiene que la tecnología en algún momento iba a superar al hombre, que mucha gente poderosa que estaba involucrada en este mundo de la tecnología, lo que quería era reemplazar, obviamente, la mano de obra humana por tecnología o por robots, y de esa forma estaría eliminando a la raza humana. Bueno, podemos obviamente analizar y tiene debatir. Matices, ¿no? Tiene matices. Pero en general, que es lo que decía Pablo, lees lo que el tipo escribió y no estás tan lejos de coincidir con su visión. Obviamente después, cuando empieza a poner bombas a gente inocente también, porque había un motivo detrás, y ahí decís, no, pará, no sé si te sigo o hasta dónde te sigo. Si hubiera sido escritor, pensador, novelista, por ahí estoy más de acuerdo, pero digo, todas estas cantidades de bombas tienen de fondo este odio que él fue juntando, lo que le pasó en Harvard, los rechazos. Ok, es exagerada la decisión que él toma, pero hay un motivo. El asesino serial está caliente, quiere matar, tiene sed de sangre, va, viola, mata y después tira un cuerpo. El tipo, si bien lo que hacía, insisto, no estaba bien, pero tenía 2 o 3 motivos mucho más fuertes, me parece. Sí, sí. Principalmente ese es un poco lo que creo que él quería dejar como evidencia o como mensaje. Y de hecho, al vivir en una cabaña sin luz, sin agua... Imagínate la bocha, ¿no? Por eso te digo, tantos años solo. Yo creo que él lograba, por lo menos, desarrollar una mente que él creía, y bueno, no me quedan dudas de que lo debe seguir creyendo, que para lograr esa revolución que él planteaba, él necesitaba dejar este mensaje. Por eso también, bueno, como decíamos, que sus primeras bombas se dan a la universidad no es casualidad. Si él sufrió un montón de abusos de parte de la parte educativa, su primer víctima iba a estar dirigida a ese lado. Bueno, cuando Estados Unidos decide publicar el manifiesto de Luna Bomber, que obviamente también fue una revolución, fue uno de los diarios que más se vendió en esa época en Estados Unidos, porque todo el mundo quería saber quién era o qué decía Luna Bomber. Lo que también decían dentro del FBI es, bueno, de esta forma vamos a estar más cerca. ¿Por qué? Primero por esto que decimos del ego de quizás en una de esas damos con el paradero de esta persona porque va a comprar el diario. Podía llegar a pasar. Era medio raro por la cantidad de... Había un identikit igual, ¿eh? Había un identikit que ahora voy a contar un detallecito de eso, pero había un identikit que por ahí lo vemos. Foto clásica, ¿eh? Eso te iba a decir. Hemos visto últimamente en esta columna bastantes identikits y te diría que es muy parecido a la mayoría de los que vemos. Nada que agregar sobre eso, aparte de capucha, gorra, bigotito, podría ser cualquiera. Lo que sucede es, también decían, bueno, quizás alguien, porque ya para ese momento esta rama del FBI que decíamos que lo que investigaba era la conducta y la parte más psicológica de estos asesinos seriales o de estas personas que estaban atacando distintos lugares, se da cuenta que tenía que ser una persona, primero al leer el manifiesto, que tenía una educación muy alta. Entonces no cualquiera podía desarrollar algo así, escrito de esta forma, desarrollado. Entonces saben que es un perfil bastante, primero, mayor, no era un tipo de 20 años. Segundo, muy bien educado. Y tercero, estaban seguros que era una persona que tenía por lo menos un doctorado en algo. Porque la forma de hablar, la forma de expresarse y cómo escribía esas ideas no era la forma que por ahí yo, que por lo menos no tengo un doctorado, escribiría el día de mañana. Entonces dicen, bueno, quizás él no, pero quizás algún profesor que estuvo con él, o quizás algún compañero, o quizás alguien que estuvo cerca en su etapa universitaria, nos puede dar una pista. Ok, ¿qué termina pasando? ¿O quién es en realidad el que lo termina, entre comillas, buchoneando a Luna Bomber, a Ted Kaczynski? Es su hermano. Su hermano lee el manifiesto
y dice, che, esto me suena de algún lado. ¿Por qué será que hay una persona que escribe muy parecido a las cartas que me manda mi hermano, que el vínculo que tenían ellos dos era bueno en su momento? Él, de hecho, el hermano le ayuda a construir su cabaña ahí en Montana, pero hay un detonante en su relación que quiebra todo, que es cuando el hermano decide casarse. Decíamos al principio que él tenía como alguna cierta repugnancia por las mujeres, por cosas que le fueron pasando. Cuando el hermano decide casarse, le empieza a escribirle cartas muy violentas diciéndole que no podía casarse, que contraer matrimonio con una mujer iba a arruinarle la vida, que él tenía que tomar otro camino. Bueno, todas esas cartas solían tener muchas de las frases que después Ted o el Unabomber usa en su manifiesto. De hecho, hay una que creo que era, que la da vuelta, que dice algo así como no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola, y creo que la frase en realidad, obviamente en inglés, ¿no? Pero la frase en inglés es al revés, no puedes tener la tarta si te la querés comer, algo por el estilo. Mi hermano. Y él dice, la única persona en la vida que escribe esta frase y da vuelta es mi hermano, o sea, tiene que ser. Obviamente a raíz de eso él llama al FBI y dice, creo que mi hermano puede ser esta persona, la denuncia. En esas denuncias, bueno, el FBI primero había recibido 1 millón de denuncias parecidas, obviamente porque al publicar el manifiesto un montón de gente se acercó y decía, che, mi primo también creo que es parecido. Claro. O cualquiera que quería sacarse encima a alguien rápido iba y llamaba al FBI y decía, yo tengo un sospechoso, acá Dani tiene algo que decir. Y bueno, lo que termina sucediendo es que en este interín de buscar a ver si había cosas que coincidan con el perfil que ellos estaban elaborando y con lo que esta persona decía que era su hermano, bueno, terminan yendo a buscarlo, obviamente a Montana, Lincoln, ahí en el norte de Estados Unidos, y se encuentran con este tipo que hasta ese momento ni debía imaginar que lo iban a ir a buscar. Es como que vos estés en tu casa tranquilo, sin electricidad, sin luz, sin teléfono, sin televisión, por supuesto, y te llega el FBI a buscarte a tu casa. Se lo ve cuando lo... Ahí tenemos fotos. Miren cómo vivía el tipo, ¿eh? Exacto, cuando lo llevan preso se lo ve una persona indigente, obviamente. Sí, indigente, casi. Por elección, pero... Por pero elección. Y un genio. Y un genio total. Obviamente en la cabaña encontraron todos los materiales para producir estas bombas, todas estas partes que decíamos de bombas bastante caseras. Bueno, él tenía todo lo que se necesitaba. Tenía gran parte de sus cartas y sus nuevos manifiestos, o por lo menos parte de lo que era el manifiesto escrito. Tenía libros también de química, tenía libros de sociología, tenía libros de física, tenía un montón de información porque, repetimos, digamos, era un tipo que evidentemente lo que sí le gustaba era estudiar, era leer, era saber un poco más, era un nerd del conocimiento, si quisiéramos decir. Pero bueno, obviamente todo eso terminó con estas bombas que lo llevaron preso. Durante el juicio, que también es como algo que llamó mucho la atención en Estados Unidos, se lo intentó como suele pasar en la mayoría de los casos de asesinos seriales, es ver de qué forma había demencia o algún tipo de locura o insanidad no para que no termine preso, sino para poder internarlo en algún tipo de manicomio. Pero ¿qué es lo que él dice? No, porque si a mí me consideran que tuve algún tipo de problema mental o ya sea una locura o lo que sea, no van a ver o considerar en serio todo lo que yo escribí. Claro. Que es en realidad lo que a mí me gustaría dejar, es este legado, este manifiesto que es contra la revolución industrial o contra todo lo que nosotros vemos como el mundo moderno. Bueno, yo quiero que eso siga, quiero que la gente lo estudie, quiero que haya gente alrededor del mundo que me diga, che, pará, estoy de acuerdo con vos. Quizás no era la forma, pero estoy de acuerdo con lo que decís. Entonces él decide por lo menos declararse culpable de todos los casos sin por lo menos tener un juicio donde pudiese o no apelar a alguna de las cosas. Pablito, ¿se puede ver algo de Unabomber? Porque es muy interesante todo el recorrido de su vida, ¿eh? Digo, todo el recorrido de su vida es muy interesante. Y si lo ves, digo, a través de una serie, un docu, una película, lo que sea, vas a entender mucho más el caso. Y aparte, al ser un caso que se extendió tanto en el tiempo, hace que su narrativa tenga una riqueza en particular. ¿Qué podemos ver? Sin lugar a dudas. Yo traje para recomendar, por lo menos en primera instancia, Manhunter, que es una bomber, que es una serie ficción. Lo plantea muy bien. Obviamente está basado casi todo, el 80% en realidad. Siempre la ficción suele tener alguna cosita que queda ahí. Pero la verdad que a mí me gusta cómo está actuado, me gusta cómo está desarrollado, cómo está contada la historia. Se centra mucho más en esto que hablábamos, en la unidad de conducta del FBI, en cómo lo investigan. Ahí vemos algunas imágenes. Unabomber is planning to blow up an airliner sometime during the next 6 days. He's targeting airlines, scientists, computers, forestry people. We have done every kind of victimology. His victims are totally random. That profile is wrong. He's lonely. He's smart, extremely precise. He feels underappreciated, victimized, and he's angry.
Para quien no la vio, está muy bien recreada, ¿eh? Muy bien recreada. An operation of this size and scale is unprecedented. We believe it to be a singular opportunity to lure the Unabomber into the light. You have the full support of the DOJ. Son 8 capítulos, además, cortito. All I have to do is write your name on a box. And I can reach out and touch anyone, anywhere. If a box comes with your name on it, you can't even imagine doing anything other than obey. The FBI recommendation is that we publish the manifesto. This is the reckoning. He's been outsmarting us the whole time. Qué increíble que un tipo viviendo en la indigencia ponga de rodillas a una nación como Estados Unidos, ¿no? Y que no tengan otra que publicar el manifiesto. We need a guilty plea from Ted. This is our only shot. You're our only shot. Creo que para Estados Unidos del siglo XX es uno de sus casos especiales, ¿eh? Y duró 20 años la búsqueda. De hecho, bueno, esta serie se centra mucho más en los últimos años, que tiene como importancia esta rama del FBI de la conducta, y por eso también creo que está interesante la serie y está buena, pero sí, es un tipo que puso en jaque durante 20 años. No sabía si la carta que te llegaba podía tener una bomba y era este tipo. Y era real, porque mucha gente era como contábamos en el caso de Sam, que duró menos tiempo, pero la gente se tenía que tener el pelo porque si no sabías que podía ser una de las víctimas. En este caso era lo mismo. Te llegaba un paquete... No sé si lo abro, o sea, abrilo vos. Claro, después abrilo vos, ¿quién lo abre? Probá vos, suerte. La verdad que la serie está muy buena, es súper interesante, está bien contada la historia, son 8 capítulos, creo que este fin de semana se hace frío y tenés ganas de quedarte en tu casa, Sí. Te la comes en 2 minutos. Y después he visto documentales, hay uno que me parece interesante, digo, si después viste la serie y te quedaste manija con algo, bueno, en Netflix también está el Unabomber contado por sus propias palabras, la única entrevista bastante extensa que da él, donde él cuenta un poco de lo que a él le pasaba, también hay declaraciones del hermano. Es interesante también. Está interesante, a mi entender por lo menos, esta serie realmente vale la pena verla, por más de que el caso no te interese o hubiese sido ficción, está muy bien contado. Ese documental a mí se me hizo un poquitito más pesado por momentos, pero está bueno después de eso para empezar a ver la parte más real del Unabomber. Pablito, gracias como siempre, por traer este tipo de historias, recomendar, es un placer, lo pueden seguir en Instagram a través de @PablitoBio. Vamos a ir a una tanda ahora y después de la tanda, antes de las 5 de la tarde, nos vamos a meter con más recomendaciones, en este caso para el mundo de la fotografía. Presten mucha atención a lo que viene porque tratamos acá entre todos de aliviar la pandemia lo más que se pueda, dándole materiales, discos, cosas para leer, para escuchar, aplicaciones para bajar, porque entendemos que se necesita en estos tiempos este tipo de manos. Si la podemos hacer, buenísimo. Gracias, Pablo, un placer. Un placer, nos vemos el jueves. Pablo Bio con nosotros, tanda y seguimos aquí en Charlatán.